Por lo tanto, a través del ministerio de Juan el Bautista, el último sumo sacerdote de la humanidad, bautizando a Jesús, y el ministerio de Jesús, recibiendo el bautismo y cargando todos los pecados del mundo, y siendo juzgado por esos pecados en la cruz, los pecados de todos los pecadores del mundo fueron removidos. Así es como se cumplió toda justicia. El escrito de hoy es un resumen del sermón del pastor Paul C. Young, un siervo de Dios de The New Life Mission. Puedes descargar gratuitamente múltiples libros de sermones del pastor Paul C. Young en formato de libros electrónicos, audiolibros y libros bilingües visitando el sitio web de The New Life Mission. Estudio bíblico número 10. El ministerio de Juan el Bautista, según el testimonio de la Biblia. Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 17. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El texto de hoy muestra claramente el ministerio de Jesucristo y de Juan el Bautista. Debemos creer tal como está escrito en la Biblia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia testifica sobre Juan el Bautista en muchas partes. En el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así es como se testifica acerca de Juan el Bautista. También, en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De esta manera, se testifica que el Elías que se dijo que vendría era Juan el Bautista. En otras palabras, es una palabra que dice que Dios enviará un siervo de Dios como Elías en el Antiguo Testamento, y significa que Juan el Bautista
realizaría un ministerio como el de Elías del Antiguo Testamento, haciendo volver a Dios a su pueblo que había caído en la idolatría. Y también declara que aquellos que no se vuelvan serán maldecidos por Dios. Entonces, ¿qué hizo Elías ante Dios en el Antiguo Testamento? En ese tiempo, el pueblo de Israel creía en Baal, el dios adorado por la reina pagana que llegó a su país. Así que Elías, el siervo de Dios, compitió con los siervos de Baal para demostrar qué deidad era verdaderamente el Dios Todopoderoso. A través de esto, él probó que Jehová era verdaderamente el Dios Todopoderoso, e hizo volver al pueblo de Israel a Dios. ¿Y cómo testificó Jesús sobre Juan el Bautista? En Mateo, capítulo 11, versículo 11, Jesús dijo: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En otras palabras, Jesús dijo que Juan el Bautista representaba a toda la humanidad. También, en Lucas, capítulo 1, hay un pasaje que habla del nacimiento de Juan el Bautista y testifica que Juan el Bautista era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Por lo tanto, Juan el Bautista, como representante de la humanidad y el último sumo sacerdote, ministró con el corazón y el espíritu de Elías. Al realizar un bautismo, que era como la imposición de manos, para transferir todos los pecados de este mundo a Jesús, quien vino como el sumo sacerdote del cielo. Por lo tanto, debemos conocer y comprender a través de la Biblia qué tipo de profeta fue Juan el Bautista y cuál fue su ministerio ante Dios, para así volvernos a él y ser escogidos como hijos santos de Dios. Antes de que Juan el Bautista viniera a esta tierra, Israel había estado sin un siervo de Dios durante 400 años. En el texto dice, entonces, que se refiere al año cuando Juan el Bautista cumplió 30 años. En el Antiguo Testamento, un sumo sacerdote solo podía servir como sumo sacerdote cuando cumplía 30 años. Juan el Bautista fue el último sumo sacerdote nacido como descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. En el año que cumplió 30, dio el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, haciendo volver a la gente a Dios. Por lo tanto, como fue profetizado en Malaquías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista testificó que Jesús, quien es Dios, vino por el Espíritu Santo y os salvará. Al día siguiente después de que Juan bautizó a Jesús, cuando vio a Jesús acercándose a él, testificó como está registrado en Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De esta manera, Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús a través del bautismo, y todos los pecados que cometemos en el mundo fueron pasados a Jesús. Como está escrito, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, a través del ministerio de Juan, quien bautizó a Jesús. Todos aquellos cuyos pecados fueron lavados, fueron llevados de regreso ante Dios. En el texto, vemos a Jesús, a quien Dios el Padre envió como el Cordero de Dios y el Salvador de la humanidad, siendo bautizado por Juan el Bautista. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista y le pidió que lo bautizara, Juan el Bautista dijo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Humillándose ante Jesús. Esto muestra que Juan el Bautista admitió a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Entonces Jesús dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, esto significa que toda justicia sería cumplida cuando Juan el Bautista lo bautizara y Jesús fuera bautizado, y todos los pecados del mundo serían transferidos a Jesús, cumpliendo toda la justicia de Dios. Esto significa que todos los que creen en esta verdad deben ser hechos pueblo justo de Dios, libres de pecado. El bautismo lleva el mismo significado que la imposición de manos, y es una palabra que significa transferir, ser sumergido, pasar y lavar. Por lo tanto, a través del ministerio de Juan el Bautista,
el último sumo sacerdote de la humanidad, bautizando a Jesús, y el ministerio de Jesús, recibiendo el bautismo y cargando todos los pecados del mundo, y siendo juzgado por esos pecados en la cruz. Los pecados de todos los pecadores del mundo fueron removidos. Así es como se cumplió toda justicia. En otras palabras, a través del ministerio de Juan el Bautista, quien transfirió todos los pecados del mundo a Jesús, y a través del ministerio de Jesús, quien vino como el Cordero de Dios, fue bautizado y fue juzgado en la cruz, como juicio por el pecado. Todos los pecados de todos los que creen en esta verdad son lavados, cumpliendo así la justicia de Dios. Por lo tanto, aquellos que no creen en este ministerio de Juan el Bautista y Jesús, esta verdad de salvación, serán destruidos bajo maldición en los tiempos finales. Por eso está escrito en Malaquías, capítulo 4. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La Biblia dice que Elías, que había de venir, era Juan el Bautista, y que al creer en el ministerio de Juan el Bautista, quien fue enviado como el representante de la humanidad y el último sumo sacerdote, bautizando a Jesús, y en el ministerio de Jesús, quien es Dios, siendo bautizado y juzgado en la cruz para nuestra salvación, podemos nacer de nuevo como el pueblo justo de Dios, sin pecado. Podemos obtener la salvación eterna solo creyendo como dice la Biblia. The New Life Mission está entregando los sermones del pastor Paul C. Young en libros traducidos a varios idiomas. Por favor, visita el sitio web de The New Life Mission y descarga gratuitamente libros electrónicos, audiolibros y libros bilingües del Evangelio del Agua y el Espíritu Santo, que Jesús, quien es Dios, cumplió para nuestra salvación. Nuestro ministerio, The New Life Mission, distribuye los libros del pastor Paul C. Young con el propósito de difundir el Evangelio por todo el mundo y opera sitios web traducidos a 27 idiomas principales. Aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas visitan diariamente, con más de 2.500 personas descargando aproximadamente entre 3.000 y 4.000 libros electrónicos gratuitos y más de 3.500 audiolibros gratuitos cada día. Así como dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estamos compartiendo gratuitamente la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu a través de la literatura. Por favor, confíe y visite nuestro sitio web para descargar libros electrónicos, audiolibros y libros bilingües.